Ya estamos de regreso con usted en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana de televisión digital terrestre en 10 ciudades, por supuesto, Valle de México y área conurbada. Estamos en el mundo, www.canalcongreso.gov.mx y en las multiplataformas, en las llamadas redes sociales. Mire, hay siempre en el ámbito científico, estamos siempre, pues todas y todos los ciudadanos pensando en los inventos de química, de física, de matemática, ¿no? En las ciencias puras. Pero hay una rama de estudio en nuestro país que ha sido destacada y tiene que ver con las ciencias sociales, con la ciencia política. Hay una red de investigadores parlamentarios muy importante en México, donde pues, se hacen productos de investigación científica que han posibilitado transformaciones, no solamente en el derecho parlamentario en sí mismo, sino también en el contexto de la actividad legislativa y parlamentaria, no solo en el Congreso Federal, también en el Congreso o en los congresos de las entidades del país. Bueno, precisamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros en el estudio de Noticias del Congreso la doctora Ileana Rendón, quien ha sido galardonada en agosto de este año con un premio a la mejor tesis doctoral que habla, entre otras cosas, de la reelección legislativa en las entidades del país. Ileana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Te agradezco este tiempo para la prensa. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poco de este reconocimiento. ¿Cuál es la relevancia? Hubo un congreso latinoamericano, iberoamericano, en donde tú planteas una tesis doctoral y entre un grupo de ellas eres galardonada. Platícanos un poco cómo fue el proceso. Sí, mira, este premio se da en el marco del 10 Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Se dio en Monterrey, en las instalaciones del TEC de Monterrey. Y bueno, antes de eso se llamó a que los recién doctorandos, los que recién nos habíamos titulado, de toda América Latina, bueno, también incluyendo España, sí, pudieran meter a concurso sus tesis y pues yo la metí. Entonces, de estas 25 tesis que se recibieron, según la información que tiene a la CIP en su página, yo fui la ganadora y la relevancia, digamos que es un tema relevante para la región, no solo para la región, sino la ciencia política en Iberoamérica. Y el jurado estuvo compuesto por investigadores de instituciones de América Latina, Estados Unidos, Europa. Entonces también la relevancia es que es la primera vez que este premio lo gana una tesis escrita en una institución mexicana. Y además de una mujer mexicana. Así con es. eso. Así es. Pero platícanos un poco de tu investigación. Hablas de la reelección, investigaste en los congresos del país, que no es una tarea sencilla. Pensemos, son 32 entidades, las distancias entre entidades y entre congresos no son sencillas, y a eso le agregamos que pues los congresos del país no son necesariamente un ejemplo de la transparencia y acceso a la información. Sin duda un reto lo que hiciste. Platícanos, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Qué fue lo que encontraste en esta investigación? Mira, el estudio fue a partir de que en 2014 se aprueba la reelección consecutiva. Digamos, tenemos reelección pero no consecutiva. Entonces, a partir de la reforma de 2014 del paquete político electoral se aprueba la posibilidad de que los legisladores se reelijan hasta 12 años consecutivos, digamos, en 3 periodos. Y con esto entonces se esperaba un comportamiento distinto de los legisladores, vaya. Y iniciaba primero en los congresos locales. Okay. Entonces mi tarea fue ver cuáles congresos locales, ¿no? En 2015 se llamaron elecciones, se renovaron 13 congresos locales, pero no pude meter los 13 en la muestra por esta cuestión que tú mencionas de la transparencia del acceso a la información. Había varios congresos que a pesar de que son sujetos obligados, no tenían en sus páginas la información necesaria. Yo lo que observé, mi observable, fueron las votaciones. ¿Y cuáles fueron las variables dependientes? Bueno, en realidad fue la variable dependiente comportamiento legislativo, y que estaba dividida en 3. Disciplina partidaria, cohesión partidaria y asistencia legislativa, porque también es un indicador de comportamiento. Okay. Entonces, lo que hice fue rastrear las votaciones, una por una ir sacando cohesión, disciplina, y fueron 18.315 observaciones con 34 legisladores compuestos de los congresos de Sonora, Asamblea Legislativa como variable, como grupo de control. Y de tratamiento fueron los congresos del Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, San Luis Potosí. Y digamos que el más transparente es Guanajuato, en su página es muy transparente,
uno le preguntan qué es lo que quiere, entonces ahí a uno se le facilita más para la cuestión de la investigación. Y los hallazgos fue que en presencia de reelección, o sea, con la posibilidad de reelección, ¿no? Porque no era una reelección ya dada, porque estaban en posibilidades de reelección. Sí. Se comparó las votaciones de ellos mismos antes y después. Digamos que, en pocas palabras, es un estudio cuasi experimental, un experimento natural, a raíz de esta reforma constitucional. Y entonces tenemos que, con la posibilidad de reelección, la disciplina y la cohesión disminuyen en los legisladores. Okay. Y esto es relevante porque, digamos, sí, es en los congresos locales, pero esto también, si se quiere, puede ser el antecedente inmediato de lo que puede suceder en el Congreso Federal. Que en el Congreso Federal, ¿qué va a pasar? 2021 entra la reelección ya, o sea, están habilitados, sí. Y en 2024 en el Senado de la República. Esto que encontraste es similar, digo, yo sé que no fue tu objeto de estudio, pero siempre los que estamos observando los parlamentos, volteamos a los parlamentos en el mundo, y el Congreso norteamericano sin duda es un referente de la expertise, profesionalización legislativa, ¿no? Legisladores que ya son decanos y que están ahí hasta que fallecen. ¿El fenómeno que estás encontrando es similar a lo que se vive en Estados Unidos? Mira, no es similar, es muy pronto decirlo porque apenas estamos como iniciando en esta parte, pero ahora lo que encontré fue, digamos, quiénes se reeligen. Esa es una información que no está en la tesis, pero yo lo estoy haciendo por una investigación ya alterna que estoy haciendo. ¿Cuántos se reeligen? Son muy pocos. El porcentaje de reelección en los congresos locales se han reelecto pocos. Digamos que en algunos congresos como Guerrero no se reelige nadie, Baja California me parece que tampoco, y otros sí. Entonces, donde más se reeligen creo que es en Guanajuato y en Nuevo León. Pero en realidad no superan ni el 50%, o sea, no lo superan. Entonces, Ileana, permíteme preguntarte para el ciudadano que nos está viendo en su casa. Entonces, a ver, en la elección federal, ya los que viven en estos estados ya lo vieron, sí. Pero para los que vamos a votar ahora federales, en la papeleta electoral vamos a volver a ver a los legisladores que así lo decidan en la papeleta, en elección directa e indirecta o únicamente en elección directa. ¿Cómo va a estar esto? La reelección consecutiva está habilitada para los legisladores de mayoría relativa y los de representación proporcional, si así lo quiere. Hay una cláusula que dice que se tienen que postular solo por el partido o por la coalición que los postuló la primera vez. Ahí es un poco como engancharlos al partido, no los suelta de todo. Sí. Pero también están habilitados si el legislador es mayoría relativa al inicio y se quiere reelegir por representación proporcional, puede hacerlo. Y en esta parte, en la experiencia que ya hay, son pocos, pero la mayoría que se reeligió son de mayoría relativa. Es muy característico. Los que hacen campaña y representación proporcional es menor el porcentaje, y los que han cambiado de principio de elección todavía es más bajo. Entonces, se espera que los que más se reelijan son los de mayoría relativa, es decir, los que se vota directamente por ellos, los que se hace campaña, etcétera. Esto es muy interesante. Nosotros siempre escuchamos en la tribuna y en los plenos del Congreso Federal que, oiga, usted es plurinominal, yo soy uninominal y de mayoría relativa. ¿Es exacto este intercambio en este debate entre el principio de elección de cada legislador? ¿Realmente es importante o nosotros cuando cruzamos a un candidato también estamos cruzando o eligiendo indirectamente a los plurinominales? Estamos votando por ellos también. Digamos que es importante porque cuando uno vota por mayoría relativa está votando por la persona. Cuando uno vota por representación proporcional es una lista, lo cual hace, digamos, la discusión va en torno a que el de mayoría relativa tiene más legitimidad porque el electorado lo conoce, ¿no? Hay más, digamos, conexión electoral. Con el de representación proporcional no lo hay tanto porque entonces va en la lista y depende mucho del partido en qué posición esté. Si está en las primeras posiciones de la lista es más fácil que quede en una curul, mientras que está en las de abajo no. Entonces tienden a ser ellos más disciplinados que los de mayoría. En ese sentido es importante la diferenciación del comportamiento. Entonces en la elección de intermedia que viene, las y los ciudadanos van a
cruzar, pero ¿quién va a registrar a las y los legisladores? Uno, como legislador de actual legislatura, tiene que registrarse ante el INE, ante el partido. ¿Cuál sería el procedimiento que debe de seguir un legislador para aspirar a la reelección legislativa? Pues los partidos en sus bases tienen allí los lineamientos, pero digamos que sí, el partido tiene que registrar, como siempre se hace, por eso se les pide que sea la misma coalición o el partido, y ya, digamos, si ellos quieren volver a aparecer, pues lo harán. Pero también algo muy importante, ¿qué va a pasar? No nada más es que el partido me ponga a mí y pues ya, ¿no? O sea, yo quiero volver a competir y también hay que ver cómo ha trabajado y eso es importante. La información legislativa, la transparencia y el acceso a la información es importante porque supone que el ciudadano tiene que hacer una evaluación retrospectiva de lo que ha hecho. Finalmente, claro, porque el partido le interesa. Si es una evaluación retrospectiva positiva, es más fácil, digámoslo, que quede el legislador. Y si no es un buen perfil, pues entonces el partido probablemente lo cambie, ¿no? No lo deje reelegirse. Pero digamos que la actuación en el primer periodo es importante para lo que pueda suceder, tanto con el partido como el electorado, es un buen termómetro, vaya. Sí, sin duda estarás investigando en esa elección. Sí, sin duda. Oye, y aprovechando que estás acá con nosotros, en el año 2012, aquí en el canal Congreso, tenemos un concurso de ensayo. Ahí leí un trabajo tuyo sobre elecciones y democracia, el papel del canal Congreso. Platícanos cómo fue que se te ocurrió desarrollar pues este asunto de elecciones, democracia y canal del Congreso. ¿Este canal de televisión influye en el electorado? ¿Realmente lo crees? ¿Encontraste que ver el canal Congreso nos influye como ciudadanos a tomar una decisión electoral? Mira, en esa vez lo hicimos en coautoría con otro compañero que estábamos saliendo de licenciatura, de hecho, y nuestro interés era porque decíamos, bueno, el canal del Congreso tiene que ser ciudadano. Nosotros en ese sentido pedíamos que se aperturara, que fuera abierto, ¿no?, a la ciudadanía. Y una de las inquietudes, yo traía también el tema de comisiones, investigaba el tema de comisiones, y eso lo hice en tesis de maestría, era que, bueno, las reuniones de comisiones se tendrán que transmitir, también las del Pleno, pero también las de comisiones, porque pues, para el electorado es importante saberlo. En ese momento no nada más era por la reelección, era porque la transparencia, el acceso a la información es un derecho ciudadano. Entonces, por ahí, y yo considero que sí, que es algo relevante, porque acerca a la ciudadanía al trabajo legislativo. Digamos, sí está bien las plataformas que pueden tener cada uno de los congresos locales y el Congreso Federal, ¿no?, de lo que pasa, del registro que pueden tener de las versiones estenográficas, etcétera, los diarios de debates, pero en el canal del Congreso puede tenerse a la mano, lo que estaba viendo que tienen una app, ¿no?, donde se puede grabar. Eso es maravilloso, tanto para los que estamos investigando Congreso, pero también para un ciudadano que quiera saber qué se votó en la comisión tal o qué día en el Pleno tal iniciativa que le interese. Eso es acercarlos al trabajo legislativo, y sí es un tema muy relevante para la transparencia y para ahora que ya, digamos, tenemos la ley de transparencia y que son sujetos obligados los congresos. Finalmente, Ileana, el papel del canal del Congreso en esta nueva etapa de la reelección legislativa se vuelve entonces, con eso que nos estás platicando, fundamental. Es más, se debe de fortalecer el trabajo que se está haciendo desde este asunto y, bueno, ¿cuáles serán las repercusiones que podría tener la reelección legislativa, por supuesto, en los procesos legislativos y en los procesos políticos que se están viviendo en nuestro país? Yo creo que va a tener un papel muy relevante por lo que dices, lo que yo señalaba antes de la transparencia y el acceso a la información. Hay veces que el acceso a la información entorpece la transparencia, porque la entorpece, porque nos dan información, ¿no?, sin sistematizar así toda. Entonces es engorroso cuando el ciudadano va y lo consulta y de por sí no tenemos una ciudadanía a veces muy interesada, entonces hacerlo de esa manera no va. El canal del Congreso lo que hace es una información más digerible, ¿no? Y en un contexto de reelección, lo he dicho yo, es vital la información que se puede dar al ciudadano para que haga esta evaluación retrospectiva. Entonces, no es nada más de que, bueno, pues sí, porque es un derecho, no, sí, es un derecho, lo debemos de tener allí, y no importa si el ciudadano se interesa o no, debe estar allí la información. Entonces, el canal del Congreso sí considero que se debe fortalecer con el paso del tiempo, y así como se ha venido realizando, yo creo, pero sí se necesita incluso más información y que se replique a lo mejor en los estados,
en las entidades federativas. Ya empezamos a verlo por ahí en Jalisco, en Oaxaca, ¿no? En Guanajuato un poquito. Y que es muy interesante, pero digamos falta este fortalecimiento que puede dársele en un contexto de reelección legislativa, sin duda es vital. Ileana, por favor, muestra a la cámara este reconocimiento. Digo, hay que pues darlo a conocer en el país. Esto es sin duda muy importante para la investigación parlamentaria. Muchísimas felicidades, Ileana Rendón, por este reconocimiento a nivel iberoamericano, por esta tesis. ¿Y la podemos consultar en línea los ciudadanos? ¿Dónde la podemos encontrar? Se puede consultar en línea en la página de Flaxo, en la biblioteca, está el link. Pero también ahora está en proceso de dictaminación y probablemente después la tengamos en libro. Perfecto. Esperemos que sí. Esperemos que cuando lo presentes el libro nos invites al Canal Congreso y podamos platicar nuevamente de estos temas. Claro. Ileana, muchísimas gracias por darnos estos minutos al Canal Congreso y venir a Noticias del Congreso. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en este espacio informativo. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía tenemos información legislativa y parlamentaria para usted. En un momento más volvemos.